A pesar de todas las situaciones que los seres humanos fuimos enfrentando y que nos llevaban a la posibilidad de morir muy rápidamente, pues lo que hicimos fue ir más allá, trascender esas barreras naturales, simbólicas, culturales que había y empezar a expandirnos por el mundo. En muchos casos, con intereses de posesión de recursos, extensiones de terreno que queríamos poseer, conquistar, dominar, por promesas reales o imaginarias de un mundo mejor o de una vida mejor, o por situaciones de fuerza extrema en la que los seres humanos tenían, las familias tenían que movilizarse de una zona a otra para sobrevivir, para conseguir más recursos, para alejarse de otras tribus con las que pues tenían enfrentamientos y el riesgo de muerte era enorme, o simplemente porque no cabían en el mismo lugar, habían agotado los recursos y tenían que irse para otros. Hay muchos ejemplos de esto. Eso es parte de lo que nos cuenta Harald Belzer en su libro Guerras Climáticas, que es parte de lo que vamos a hablar ahora en un momento. Sin embargo, hace entre 60.000 y 70.000 años, los seres humanos empezaron a ampliar su zona de dominio. Pasaron de unos pocos miles a convertirse en millones, hasta llegar a un número tan alto como el de hoy, de alrededor de 7.700 millones en todo el planeta. Entonces los seres humanos empezaron a emigrar. Pero emigrar implica varias cosas. Uno es dejar la tierra de origen. Luego, cuando hablemos de ese tema, vamos a ir a profundidad en él. Pero implica dejar la patria, dejar la casa del padre, dejar las relaciones sociales, comunitarias, las mismas elementos culturales que están allí, e ir un poco más allá, construir una nueva vida, construir unos nuevos imaginarios, unas nuevas costumbres, es decir, construir unas nuevas morales. Pero también es, pues, ir un poco más hacia otros recursos, hacia otras alternativas. Los seres humanos entonces empezaron a eh, crecer demográficamente, una explosión demográfica. De un ser humano, pues vamos a tener 2, 3 o 10 ejemplares nuevos. Si esto lo ponemos en términos macro de los humanos que había, pues por cada humano hubo dos en apenas 20 años. Entonces estamos hablando de una duplicación del total de la población en un periodo muy muy corto. Y ustedes saben que en 20 años un hijo se convierte en un guerrero o se convierte en un sujeto que está en plenas condiciones para hacer parte de la familia, defender la familia o la tribu, pero además de procrear. Eso quiere decir que en 40 años pasamos de 2 a 6 sujetos. En un siglo se duplicaron 32 veces. En 2 siglos la duplicación llegó a 1000. Entonces el crecimiento fue exponencial. Ese crecimiento exponencial es el crecimiento límite. Límite para el ser humano en su conjunto. ¿Y por qué está ese límite? ¿Por qué no nos podemos seguir pues explotando demográficamente tanto? Porque agotamos los recursos de nuestro lugar de origen, pero también los recursos del planeta. Y ahí vale la pena ver lo que nos dice Harald Belzer, particularmente sobre la isla de Pascua, esa pequeña isla en el Pacífico Sur, realmente más cerca de Chile que de cualquier lugar, y está a 1.600 kilómetros de distancia de este país, en donde los seres humanos llegaron y habitaron, vivieron bien durante un tiempo importante, pero luego terminaron agotando completamente los recursos hasta que esa isla se convirtió en una cárcel, y esa cárcel los llevó a la muerte y a la desaparición. Pensemos que la Tierra es nuestra isla de Pascua y que en la medida en que nosotros vamos a seguir consumiendo los recursos del planeta y contaminando todo lo que hay allí, pues también vamos a desaparecer. En este momento ya hay un pequeño declive en la explosión demográfica de la mayoría de los países de desarrollo temprano, es decir, los países ricos, y los países de crecimiento económico medio. Por ejemplo, el caso colombiano. Alcanzamos 48 millones de seres humanos en Colombia. Somos el tercer país en población del
continente, pero ya la población está empezando a reducirse. Sin embargo, la reducción es lenta y esa reducción, ese ralentizamiento de la cantidad de hijos, ese ralentizamiento demográfico, pues va a llevar a que en 2050 seamos alrededor de 70 millones. Demasiada gente para el mismo territorio, demasiada gente para los mismos recursos. Eso por supuesto va a llevar a que la frontera agrícola se tenga que extender, a que tengamos que tener más animales para consumir y otro montón de prácticas terribles de consumo que necesariamente le pasan una factura grande al medio ambiente y el medio ambiente nos la pasa a nosotros. El calentamiento de los mares, el consumo de plástico, el consumo de carbón, el consumo de petróleo, de ganado para el consumo de carne, pues va a terminar afectándonos de manera notoria. Eso es lo que vamos a discutir en este segundo momento, que es la lectura de Harald Belzer de Guerras Climáticas. Sin embargo, hay un dato que quiero presentarles. Este dato lo tomo del genetista italiano Cavalli Sforza. Y él nos dice, en este momento la mitad de la población humana ha llegado al máximo nivel de crecimiento posible. De ahora en adelante viene la decadencia. Esa decadencia es en número de gente, por supuesto. Los países más desarrollados cada vez tienen menos jóvenes, tienen más personas viejas. Eso deriva en un problema social o sociodemográfico. Demasiados viejos que no producen implica unos costos muy altos para sostener el aparato estatal, el aparato pensional. Eso va a derivar en una crisis económica profunda, pues que se va a ir evidenciando probablemente del año 2050 en adelante. Entonces vamos a ver unos cambios geopolíticos muy importantes. Los países ricos van a querer que sus viejos en 2030, en 2040, en 2050 sigan teniendo muy buenas condiciones, y para lograrlo van a tener que tomar los recursos de los países pobres en donde hay una mayor población joven. Eso necesariamente va a derivar en un conflicto violento. Los números que ya tenemos lo que nos dicen es que si no paramos el crecimiento, la explosión demográfica ya, pues definitivamente no vamos a poder retornar. Vamos a estar en un punto de no retorno social, económico y sobre todo de sostenibilidad. Si queremos ser una sociedad sostenible, tenemos que ser menos. Y la única manera de ser menos es no tener hijos. Pero eso nos pone frente a otro problema. Seremos muchos viejos en un lugar en donde la producción económica no es suficiente para mantenernos. Entonces, ¿qué vendrá? ¿El hambre? ¿La enfermedad? ¿La muerte nuevamente? Bueno, ya lo veremos. Ahora vamos a continuar con Harald Belzer y las guerras climáticas.